A ver, pensemos un momento en el mapa del mundo que todos aprendimos en el cole. América, África, Asia y Europa. Lo damos por sentado, ¿verdad? Como si siempre hubiera estado ahí. Pero, ¿y si uno de esos continentes fuera, en realidad, una invención? Pues de eso va esto, de la increíble historia de cómo Europa acabó dibujada en nuestros mapas. Vamos a empezar con una paradoja que está literalmente a la vista de todos en cualquier atlas. Si hablamos de geología, Europa no es un continente, es ni más ni menos la península que está al oeste del gigantesco continente asiático. Para que nos hagamos una idea, vamos a comparar. Una frontera continental de verdad, como la que separa la India del resto de Asia, necesita una barrera geológica imponente. Ahí está el Himalaya, con picos que superan los 8.000 metros. ¿Y la supuesta frontera de Europa? Los Urales. Sus picos más altos no llegan ni a los 1.900 metros. O sea, geográficamente no son una barrera real. Son más bien un acuerdo, una convención. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo esto. Si la geografía no lo explica, ¿de dónde sale la idea de Europa? Pues la respuesta no está en las piedras ni en las montañas, sino en la historia, en la cultura y sobre todo en la política. Para encontrar el origen tenemos que irnos muy, muy atrás en el tiempo, a una época donde un buen relato era mucho más importante que un trozo de tierra. Y es que el nombre de Europa no nació en la geografía, sino en un mito. Pues sí, como suena. Europa era el nombre de una princesa fenicia que, según la mitología griega, fue raptada por el dios Zeus. Ojo, que es un mito que viene de Oriente, no es un concepto que nazca en Occidente. La palabra, antes de ser un lugar en el mapa, fue un personaje de una historia. Quienes le dieron la vuelta a todo fueron los antiguos griegos, gente como el historiador Heródoto. Cogieron ese nombre y le dieron un significado completamente nuevo. Lo usaron para trazar una línea, pero no una línea en el suelo, sino en la cabeza. Crearon un nosotros frente a un ellos. Europa éramos nosotros, los griegos. Asia eran ellos, el imperio persa, su gran enemigo. Y esta idea, la de definirse a uno mismo en oposición a otro, se convirtió en el motor que fue moldeando la identidad europea durante los siguientes 2000 años. Esta frontera simbólica, claro, fue cambiando. Para los griegos, el otro eran los persas. Años después, durante la Edad Media, ser europeo significaba ser parte de la cristiandad frente al Islam. Y mucho más tarde, en la época de los imperios, la cosa iba de la civilización europea contra la supuesta barbarie del resto del mundo. Con la Ilustración, el concepto da un giro brutal. Europa ya no se define solo por oposición, por lo que no es. Ahora empieza a definirse por unos valores supuestamente universales que, qué casualidad, nacían todos allí. La razón, la ciencia, el progreso, en fin, la modernidad. Y aquí está la clave. Esta nueva autoimagen de superioridad cultural y moral no fue para nada inocente. Se convirtió en la coartada ideológica perfecta para la expansión colonial que estaba a punto de zamparse el planeta. El historiador James M. Blount lo resume de una forma que es que no se puede decir más claro. Su cita lo deja meridianamente claro. La idea de que Europa era el centro natural del progreso no fue un hecho, sino una creación, un mito diseñado para legitimar una conquista. Pero faltaba un último paso para que la invención fuera total. La idea cultural tenía que parecer un hecho de la naturaleza, algo indiscutible. Y para eso no hay nada como dibujarlo en un mapa y decir que siempre ha sido así. Es que es increíble si lo pensamos. Durante casi toda la historia, nadie se ponía de acuerdo sobre dónde acababa Europa. La frontera por el este era una línea imaginaria que se movía según quien la contara. No había ningún consenso. El proceso para, digamos, fabricar esta frontera fue totalmente deliberado y se puede ver en 3 pasos. Primero, un historiador ruso, Tatishev, lo propone. Oye, ¿y si decimos que la frontera son los Urales? Segundo, una institución le da el sello oficial, la Academia de Ciencias de San Petersburgo dice, venga, vale. Y el último paso, el definitivo, es la naturalización. Se empieza a poner en todos los mapas de todos los colegios hasta que una idea arbitraria se convierte en una realidad que nadie discute. Pero, ¿por qué esa propuesta? ¿Por qué los Urales? Pues la motivación fue política, pura y dura. Al imperio ruso de la época le venía de perlas que se le considerara una potencia europea, no una potencia asiática. Dibujar la frontera ahí era toda una declaración de intenciones geopolítica. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión. Hemos visto que Europa es una invención, una idea. Pero eso no significa que no sea real. Todo lo contrario. Es una ficción con unas consecuencias muy, pero que muy reales. Es lo que podríamos llamar una ficción eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una idea inventada, sí, pero que tiene el poder de organizar el mundo, de crear instituciones, de justificar guerras y de moldear la historia de millones de personas. Y las consecuencias son enormes y muy concretas, ¿eh?
Esta idea ha servido para legitimar imperios coloniales, ha sido el telón de fondo de incontables guerras, ha creado jerarquías entre unos pueblos y otros, y por supuesto es la base sobre la que se construyó algo tan real como la Unión Europea. En definitiva, una historia que empezó como un mito griego y se acabó de cocinar en los despachos de San Petersburgo, se transformó en uno de los conceptos de poder más influyentes de la historia moderna. La geografía que alguien imaginó se convirtió en poder político real. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que hoy es más relevante que nunca. Sabiendo que Europa es un relato, una construcción, la pregunta ya no es tanto ¿qué es?, sino ¿para qué sirve? ¿Debe seguir siendo un instrumento que crea fronteras y exclusión? ¿O puede, quizá, convertirse en un espacio para imaginar nuevas formas de convivencia en un mundo donde ya nadie puede decir que es el centro? La respuesta, como el propio continente, aún se está escribiendo.